Ok, de vuelta acá a nuestro editor, vámonos a User Module Test y vamos a definir una nueva prueba. Para ello voy a copiarme el código de esta prueba de acá para verificar entonces que el email del usuario puede mantenerse igual cuando se esté actualizando sus datos. Ok, no se me ocurre un mejor nombre en este momento para este método, pero por los momentos solamente me preocupa el código. Luego podríamos redactar nuevamente estos métodos de prueba. Por los momentos solamente me interesa saber que si trato de editar un usuario que cree con un correo y al editarlo mantengo el mismo correo y el resto de los datos son válidos, por supuesto. En este caso ahora la contraseña se puede dejar en blanco, pero vamos a colocar acá otra contraseña. Ok, en este caso esperaría que el usuario fuese editado correctamente. Vamos a editar acá el nombre y vamos a comprobar que tenemos un nuevo usuario con este nombre. En este caso creo que puedo utilizar hacer database has, puesto que acá no me interesa comprobar la contraseña, solamente me interesa comprobar que el usuario entonces fue actualizado con un nuevo nombre y que el correo se mantuvo igual, que no obtuve ningún error. Ok, de vuelta a la consola, si reejecuto esta prueba, en este caso la prueba está pasando. Lo que quiere decir que yo puedo mantener el usuario con el mismo correo. Ok, como puedes ver acá. Pero ¿qué pasa si yo intento registrarme con un correo de un usuario que ya existe en la base de datos? Aquí es donde tenemos el problema, ¿cierto? Ok, en este caso vamos a obtener el error. Así que vamos a trabajar en la prueba para esto. Por lo tanto, voy a regresar acá a esta prueba. Voy a quitar esta línea que la marca como incompleta. Y aquí necesito hacer varios cambios. Primero voy a crear un nuevo usuario aleatorio, que voy a llamar random user. Ok, nuevamente utilizando el model factory de Laravel, el método create. Acá voy a crear un usuario con el email existing@example.com. Muy bien, entonces si yo intento actualizar mi usuario con este correo que ya existe, debería entonces recibir un error. Debería ser redirigido de vuelta a la URL del formulario con un error en la sesión asociado al campo email. Muy bien, y acá nos hace falta una aserción adicional, pero por los momentos la voy a dejar en blanco. Vamos a ocuparnos de esto primero. Acá no estoy utilizando esta variable random user, así que la voy a quitar. Y voy a ejecutar esta prueba en la consola. Yo espero en este caso que la prueba falle con un error de la base de datos. Ok, acá tenemos un error 500, que ya sabemos cómo podemos descubrirlo. En este caso va a ser un error de la base de datos, como de hecho estamos obteniendo acá en el formulario. Ok, nos dice que ya hay un usuario con este email. Nosotros queremos evitar este error de la base de datos. Así que de regreso a nuestro editor, si nos vamos a User Controller y colocamos acá la regla unique, tal como tenemos en el método store, nos aseguramos de desactivar acá el llamado a without de section handling y reejecutamos la misma prueba. En este caso la prueba está pasando. Sin embargo, si ahora reejecutamos todas las pruebas, tenemos un error en la prueba que verifica que el email de un usuario puede mantenerse igual cuando se está actualizando el usuario. Entonces acá es donde tenemos nuevamente este pequeño dilema. Aquí ya yo no voy a poder tomar el email de otro usuario, pero tampoco voy a poder mantener el email que tenía anteriormente. Por lo tanto, me vería forzado a cambiar una y otra vez mi email para poder actualizar mis datos. Y esto es lejos de ser lo que nosotros queremos. Afortunadamente, si revisamos la documentación de Laravel, vamos a encontrar una solución a este dilema. Laravel nos permite de hecho definir nuestras reglas con un objeto. Esto es algo que no hemos visto hasta ahora. Pero si mal no recuerdo, también podemos hacerlo con el formato de comas. La idea acá es que nosotros vamos a excluir un usuario de la lista de usuarios donde nosotros vamos a hacer la validación. Es decir, queremos verificar que este email sea único en la tabla de usuarios, en la columna email, pero excluyendo nuestro propio usuario. Esto lo hacemos colocando acá el ID del usuario en el tercer parámetro de esta regla. Primero la tabla, luego la columna y luego el ID del usuario que queremos excluir de esta validación. Esto es opcional, como ya hemos visto, pero para actualizar el usuario lo necesitamos. De lo contrario, entonces seguiremos con el mismo problema.
¿Ok? Esto es lo que lo va a solucionar. Acá podemos ver que todas las pruebas están pasando. Lo que quiere decir que con esto, entonces, de regreso al editor, muy bien, yo puedo presionar actualizar el usuario, puedo mantener mi correo. ¿Ok? Como puedes ver acá, ya no estoy recibiendo el error de antes. Pero si yo intento tomar el email de otro usuario, regreso acá atrás e intento actualizar mi usuario con el email de un usuario ya existente en la base de datos, ya sea por malintención o descuido. En este caso, entonces voy a recibir este error. Muy bien, perfecto. Con esto entonces ya solucionamos este dilema, pero lo más importante es que tenemos pruebas automatizadas para verificar esto. Las pruebas nos sirvieron para entender el problema y también nos fueron de mucha utilidad para asegurarnos que dimos con la solución correcta, que hace que podamos conservar el mismo correo, pero que el correo aún pueda ser único. Muy bien, desde la versión 5.3 de Laravel, nosotros cubrimos acá en el curso de novedades de Laravel 5.3, está disponible una nueva sintaxis de validación para algunas de las reglas de Laravel, como unique, exist, dimensions, in, not in y quizás alguna otra. Nosotros podemos ver esto acá en la documentación de Laravel. En este caso, Laravel nos permite especificar nuestra regla con una sintaxis orientada a objetos un poco más atractiva. Esto ya lo vimos en el curso de novedades de Laravel 5.3 y en el curso de programación orientado a objetos con PHP. Así que de vuelta al editor en User Controller, yo puedo mejorar la legibilidad de estas reglas. Acá puedo eliminar esto, puedo definir mis reglas con un array, pasar acá a la regla require, luego la regla email y por último para la regla unique, que es un poco más complicada, voy a llamar al método unique de la clase rule. Con este es el que voy a definir la regla, por supuesto. Acá voy a pasar el nombre de la tabla. El nombre de la columna es opcional si esta coincide con el nombre del campo. Así que la voy a dejar por fuera. Y acá entonces es muy importante que yo llame al método ignore y que pase como argumento entonces el ID del usuario que quiero ignorar de esta forma. Muy bien, yo puedo colocar esto en varias líneas o puedo dejarlo en una sola línea. Esto es cuestión de gustos. Lo importante es que con esto entonces debería estar obteniendo el mismo comportamiento de antes. Si yo ahora regreso acá a la consola, entonces todas las pruebas deberían estar pasando. Nota que si yo dejo el llamado al método ignore por fuera y reejecuto las pruebas, entonces debería obtener al menos un error. Así que las pruebas son geniales porque además nos permiten hacer cambios en nuestro código para mejorarlo y tener un respaldo de que aún funciona sin tener que ir al navegador, llenar todos los formularios, probar una y otra vez con diferentes datos, etc. Por esto no me he preocupado tanto por cuestiones como repetición de código, etc. porque esto lo podemos mejorar un poco más adelante. Lo importante es que nuestro controlador, nuestros métodos están funcionando y parte de este trabajo lo hemos logrado gracias al apoyo de estas pruebas automatizadas.